Ahora te damos gracias, Señor, por esta noche y gracias por la bendición que tenemos de poder compartir, Señor, tu palabra. Te pedimos que nos bendigas, que nos guardes, Señor, y que lo que platiquemos hoy, Señor, sea de edificación y que podamos aprender más de ti, sobre todo para poder hacer tu voluntad, Señor, para lo cual nos llamaste y te agradecemos por tu amor, Señor, y porque tuviste a bien elegirnos a nosotros de todo el mundo para poder representarte, mi Dios. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces hoy vamos a trabajar sobre la conclusión, hermanos, de lo que hemos estado platicando acerca de la visión y la misión de la iglesia. Platicamos con los hermanos ancianos ayer y decidimos dar un poco más de información. La idea es que hagamos casar la visión de la iglesia en general con el propósito de la iglesia de Dios y de Dios. Entonces, esta es la conclusión, pero a mí me pareció, como estamos hablando de visión y misión, poner el concepto para que entendamos cuando decimos la visión y la misión de la iglesia, que sepamos de qué exactamente estamos hablando. Entonces, la primera definición que me gustaría tomar es lo que significa la palabra misión. Dice la misión explica el propósito actual de una organización. Estamos hablando de una organización en general. Entonces, la misión explica el propósito actual de la organización, qué hace, para quién y cómo. Y dice, responde a preguntas como, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestro trabajo cotidiano? ¿A quién servimos? Si hacemos una función, ¿a quién estamos atendiendo? Las órdenes de quién estamos atendiendo y cómo lo hacemos. Tres preguntas. ¿A quién servimos? ¿Qué hacemos? ¿A quién servimos y de qué manera hacemos lo que nuestro jefe nos pide hacer? Eso es la misión. La visión dice, describe lo que la organización quiere llegar a ser en el futuro y responde a las preguntas como, ¿qué queremos lograr? ¿Cómo queremos ser reconocidos? ¿Y dónde queremos estar en algunos años? ¿En dónde queremos estar en el futuro? ¿Para qué estamos trabajando? Si vemos las dos partes juntas, la misión habla del presente, define exactamente cuál es nuestro rol, cuál es nuestro funcionar ahora y cuál es la razón de nuestro existir. Si tenemos claras esas cosas, sabemos la misión hacia dónde vamos, sabemos si estamos realmente haciendo las cosas como debemos hacerlas o no. Mientras que en lo que la visión se refiere, habla del futuro. Debemos planificar siempre para el futuro, para alcanzar alguna meta como organización. Define qué queremos llegar a ser. Si estamos haciendo una función ahora, hacia dónde queremos que esa función nos encamine y hacia dónde vamos a llegar y cuál es la meta a largo plazo. Fíjese que una de las cosas interesantes que en lo que la administración de empresas se ve es en lo que es la planificación. Y siempre se habla de planificación a largo plazo como pequeñas metas que hay que estar logrando hasta que lleguemos al, a la visión en general y que desafortunadamente los malos saben cómo hacerlo. Los malos hacen planes a largo plazo y si ustedes se dan cuenta, van actuando poquito a poquito, llevando metas hasta que alcanzan su objetivo. Y como son persistentes en lo que hacen, pues tienen éxito. Que por la gracia de Dios se les está cayendo el circo. Pero esa es la situación que nosotros tenemos que aprender, que a través de la misión y una visión bien establecida, debemos ser diligentes en hacer lo que tenemos que hacer a través de las metas. Empecemos entonces platicando y recordemos el propósito de Dios para el ser humano en general. Como nos ha enseñado Carlitos, siempre tenemos que ver la primera mención y lo mejor es ir a la semilla, a saber en qué momento el hombre fue creado, porque ahí Dios determinó qué era lo que esperaba del hombre. Y en Génesis 1:27 y 28 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra.
Tenemos que estar conscientes que el ser humano en general fue creado a la imagen de Dios y fue creado para señorear. Esa es la visión que Dios tiene para el hombre. Desde que lo creó para señorear en su creación y señorear sobre toda la creación. Ahora bien, el asunto es el motivo de la caída del ser humano. ¿En qué momento? Recordemos que la visión de Dios no se perdió. Algo que tenemos que tener bien presente es que la visión de Dios no se perdió. Dios nos creó con un propósito y a eso vamos a estar destinados en eternidad. No perdamos de vista ese punto. Sin embargo, hablemos de la caída. Génesis 2:15 al 17 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Ok? Lo puso en el Edén para que guardara y labrara. Ese era el propósito, trabajar. Y le dio una restricción nada más. Si ya todo estaba establecido en la mente y en el corazón del hombre, solo había una restricción, es no trates de determinar tú mismo qué es bueno y qué es malo, porque eso me corresponde solo a mí. Tú solo camina en obediencia y ya estuvo. Y entonces vemos en Génesis 3, del 1 al 3, en qué consistió, dice la desobediencia, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Ya un poco de exageración a lo que Dios dijo. Si Dios dijo no comieres, ella está diciendo no solo no lo comamos, sino no lo toquemos. Y que la respuesta hubiera sido sí, Dios dijo eso y se acabó. Pero se le dio la plática y como era astuta, terminó cumpliendo su cometido. Ahora veamos entonces qué pasó cuando el hombre desobedeció, porque básicamente en eso es en lo que estamos trabajando. Y veamos lo siguiente. Génesis 3 del 6 al 8 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, que Dios había dicho que no. Sabiduría me corresponde a mí, a ustedes obedecer. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y ahí está la consecuencia. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Comiendo, se abren sus ojos y empiezan a ver todo lo que siempre habían visto, pero de una forma diferente. Ahora ya miraban ellos desnudez en su cuerpo y cuando se miraron a Dios cerca se escondieron porque tuvieron miedo. Ya el hombre espiritualmente se había separado de Dios. Y vemos ahora la muestra física del fruto de la desobediencia ya plasmada físicamente en Génesis 4 del 4 al 9. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Dos personas que hacen una ofrenda, una se ve con aprobación y la otra no. Pero Caín, en lugar de ver por qué era que su ofrenda no estaba siendo aceptada y con agrado, en lugar de eso, dice, se ensañó Caín en gran manera, se enojó. Dejó que su corazón se llenara de ira y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano?
Fíjese lo curioso del asunto. Muchas veces hablan de la violencia que son los juegos de video y tantas cosas. Caín no estaba expuesto a ninguna situación externa más que a su propio pensamiento y su propia evaluación. El problema de él en ese momento era con Dios, porque Dios aceptó con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de él. Y él, en lugar de buscarle situación a lo que él había hecho, en lugar de eso, buscó a quien culpar y que encontró como el culpable a su hermano y lo mató. Ya ahí ve uno que la situación y la maldad de los hombres está en su corazón, básicamente en la forma en que razonan. Y dice Génesis 6 5 al 6 y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y en Romanos lo marca aún, dice, por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Vamos viendo la degradación del ser humano en cuanto a su forma de actuar. Ahora, Dios siempre buscando cómo ayudar al hombre a salir adelante. Nos enseña en Éxodo 19 del 5 al 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, buscando el modelo de una nación que fuera ejemplo para otras naciones, y la única condición era la misma que le había puesto a Adán. Obedece, no cuestiones y actúa. Punto. Y ahora está dándole Dios directivas a un pueblo para que sea un pueblo que sea ejemplo a los demás. Y aún lo extiende, si se acuerdan, en el corazón de Dios siempre existió el hecho de que toda la tierra fuera salva. Y aquí en el Salmo 33, 12, 13 dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Eso quiere decir la invitación, según el salmista, está para todas las naciones, y hay las naciones cuyo Dios es Jehová. Y ya vimos cuál es la condición, poner oído a la palabra de Dios. Ahora, si se acuerdan, Dios había creado al hombre para ser señor de su creación. Y ahora Dios, en el Salmo 7, 2, 7 al 9, nos da la pauta de lo que va a suceder. Dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. La idea es someter a la tierra para que la tierra otra vez esté en orden y que esté sometida al gobierno de Dios. Y en Isaías lo pone un poco más claro, Isaías 9, 9 del 6 al 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y el asunto, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará eso. Estamos entonces que ahora ya se definió el papel del hijo que es nacido, del niño que es nacido y el hijo que es dado para enderezar a las naciones a través del principado. Y Jesús, en el momento de regresar al cielo, vuelve a mencionar en Mateo 28, 18, 20. Perdonen que vaya rápido, hermanos, pero son cosas que, como ya sabemos, solamente si alguien que escuche después no entiende más o menos las situaciones, para que pueda revisar. Pero dice Mateo 28, 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si se acuerdan, leímos anteriormente que Dios les había dicho a la nación de Israel que guardara su palabra para que fueran pueblo escogido entre todos los demás.
Sin embargo, aquí Jesús está diciendo que ahora esas mismas palabras y esos mismos mandatos ya no sean relacionados a una sola nación, sino a todas las naciones. Porque el deseo de Jesús es tomar y recuperar a todas las naciones de la tierra. En el libro de los Hechos nos enseña exactamente de qué forma comenzó a funcionar el establecimiento del reino en las naciones. Si se acuerdan, en Hechos 2 del 2 al 12, lo voy a leer rápido, pero vamos a ver las esencias nada más. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las otras regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Yo subrayé qué quiere decir esto, porque si están hablando cuando el Espíritu Santo viene en diferentes lenguas, ¿se imaginan ustedes que lleguen el Espíritu Santo y en nuestra congregación esté hablando uno inglés, otro francés, otro alemán, otro portugués, otro italiano y tantas cosas? La gente que escucha dice, ¿qué pasa? Simple y sencillamente que ahora el Evangelio y toda la palabra de Dios está siendo dispersa para que todo el mundo pueda llegar a ella. Es una señal. Y si lo miran de alguna forma nosotros, los que hemos salido, por ejemplo, en el caso mío de Guatemala, podemos hablar ahora la palabra y las maravillas de Dios a gente que habla un idioma diferente. Y así está sucediendo en todo el mundo. El Evangelio está llegando a todas las naciones a través de personas como nosotros que aceptaron el reto de lanzar su palabra, de lanzar sus principios. En Hechos 17 6 al 8 está más claro el mensaje. Dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a uno de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan al mundo, dijo Jesús a todas las naciones, estos que trastornan al mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y a todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey Jesús. Y alborotaron al pueblo, a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Y ese es el punto, miren hermanos, a todos estos que contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey Jesús. El asunto es que César estaba diciendo una cosa y Jesús decía otra y estos dijeron, no, a nuestro rey Jesús es el que tiene la palabra final, no César. Y eso es lo que lamentablemente mucha gente que se llama cristiana se somete a César, aunque el rey, que supuestamente es el rey de ellos, Jesús dice otra cosa. Entonces no se vale. No puede un cristiano sometido a la ley de Dios, como con rey Jesús, ir en contra de lo que Jesús establece, porque entonces no es un cristiano de verdad. Ese es uno de los puntos. Y miren, en la situación de la conclusión de la redención de la humanidad me llamó mucho la atención esta parte que les quiero exponer. Y es en el libro de Daniel 2:44-45, en el que dice, hablando Daniel a Nabucodonosor, dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que el monte fue cortado una piedra, no con mano,
la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en el porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Una piedra cortada, no con mano de hombre, que bota la estatua, si se acuerdan, y la destruye. Y eso estaba simbolizando a los imperios que estaban en el tiempo en el que estaba profetizando. De Daniel hacia adelante, si lo quisieran ver, hasta el reino del Mesías, Jesús. Y miremos los reinos, porque seguramente yo espero que esto lo vea gente fuera de nuestra iglesia y que entienda de qué es realmente lo que se está hablando y por qué es realmente incongruente cuando tratan de alargar el gobierno de los imperios del mundo, cuando está clarísimo acá. Dice, la cabeza de oro representa el imperio babilónico, es el rey, es decir, el reino de Nabucodonosor. El pecho y los brazos de plata, dice, representa el imperio medo-persa que conquistó a Babilonia. El vientre y el muslo de bronce, estoy hablando de los elementos de la estatua que vio Nabucodonosor, representa el imperio griego asociado con Alejandro Magno. Y las piernas de hierro representan el imperio romano, conocido por su gran poder militar, por eso era fuerte. Y dice, los pies eran de hierro mezclado con barro. Muchos intérpretes, dice, creen que representa reinos divididos o una etapa final del poder romano, es decir, un sistema político fragmentado. Definitivamente ese es el sentido correcto. El final del poder del imperio romano, porque era un imperio que se fragmentó. Si se acuerdan ustedes, después del imperio romano se acabó. Fue cuando el Mesías murió y se estableció y que él en Mateo 28 dio la orden. Eso es en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es a Juan al que le toca dar esa misma palabra, pero en el tiempo final, en el momento final de la historia. Dice Juan, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y dice, yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Justamente como estuvo Dios con Adán y Eva, así va a terminar la historia. Todo lo que pasa en medio ya está profetizado, está dicho y bien explicado, incluso por el libro de Daniel. Entonces, la situación es la siguiente, hermanos. La decisión que como iglesia tenemos que tomar, como individuos tenemos que tomar. El reino de Dios va a ser establecido en el mundo tal y como está profetizado, con o sin nuestra colaboración. Si Dios nos mandó y nos llamó, es porque Dios nos dio el privilegio de trabajar para Él. Jesús nos nombró a nosotros ministros del nuevo pacto. Entonces debemos hacernos las preguntas siguientes. Como cristianos, como gente que decimos que Jesús es nuestro Rey, es nuestro Señor y es Rey y Señor de la tierra. Son estas preguntas. Primera, ¿estamos dispuestos a transformar nuestro entendimiento y ser colaboradores eficaces e instrumentos útiles en las manos de nuestro Dios? Porque miren, si eso fuera verdad, el mal no estaría triunfando. El mal no estaría ganando. No tendríamos tanta maldad en las naciones si los cristianos estuviéramos bien claros en que debemos oponernos a todas las cosas que no son justas. Si la iglesia se hubiera tomado el tiempo de estarle enseñando a los cristianos que tanto como hijos de Dios como ciudadanos tienen una responsabilidad, las cosas no estarían como están. Y ese es el celo que nosotros como iglesia tenemos. Nosotros soñamos con una nación diferente. Estemos donde estemos, tenemos que brillar y tenemos que hacer que el Rey Jesús brille, que el Rey Jesús sea el que dé las leyes justas, los mandatos justos para gobernar una nación, para gobernar un hogar,
para gobernar un negocio y para gobernarlo todo. La segunda es, ¿queremos aprender los principios de la palabra de Dios para transformar nuestras vidas, la de nuestro medio ambiente y de la parte de la sociedad en la que participamos? Porque definitivamente tampoco eso está siendo cumplido. La mayoría de gente oye voces de noticias y oye la palabra de Dios, y la palabra de Dios pierde credibilidad ante todas las cosas que los noticieros dicen, sabiendo que son un montón de mentirosos pagados. Dios nunca ha necesitado de nuestro favor porque Él es el rey. Así que si Él no necesita de que nosotros lo apoyemos para que haga las cosas, su palabra sigue siendo la verdad, sigue siendo buena y poderosa para todo aquel que la quiera utilizar. Y esa persona va a transformar naciones. Y solo acuérdense, solo recuerden ustedes de los personajes bíblicos, cuántas de esos personajes a ustedes los han inspirado a ser mejores. Imagínense, son personas que nacieron en un lugar lejísimos hace miles de años, cientos o miles de años, que sin embargo su forma de vida y sus enseñanzas llegaron a tocar la vida de nosotros. Entonces no debemos nosotros pensar que la palabra de Dios a través nuestra tiene ese mismo poder, porque la palabra es la misma, lo único que cambia es la vasija que lo dice. Es el chorrito el que cambia, pero mientras el agua siga siendo dulce y pura, bendice a cualquiera. La tercera es, queremos aprender a seleccionar gobernantes idóneos que permitan que nuestra sociedad avance hacia el establecimiento de la justicia y el derecho en nuestra nación para nuestro beneficio y el de nuestras familias. Porque si nosotros una piedra en el zapato tenemos son los gobiernos injustos. Esos gobiernos que se encargan de estar poniendo estorbo a todo lo que se llama bien y que y que están persiguiendo a todos aquellos que enseñan la verdad. ¿Queremos nosotros que esa persecución continúe, que sigan menospreciando la autoridad de Cristo y su ley? ¿O queremos nosotros que realmente las situaciones cambien y que la persona que esté en el gobierno realmente represente el gobierno de Dios? Y no hablamos de religión, estamos hablando de que el gobernante le llame bueno a lo bueno y malo a lo malo. Esa es una de las cosas que muchas veces se convierte en estorbo cuando una persona seguidora de Cristo toma el poder. Lo primero que dice, eso va a llamar a una confrontación religiosa. Perdonen, pero han habido líderes cristianos en nuestro país y no ha habido confrontación religiosa, porque han tenido claro que la religión como tal es una cosa, pero la justicia es otra. Pero sí ha sido gente que le llama bueno a lo que Dios llama bueno y malo a lo que Dios llama malo. Y ese es el punto. No estamos buscando un líder que evangelice desde la presidencia. No, estamos buscando a un líder que haga justicia. La parte de evangelizar y amar al pecador al arrepentimiento es de la iglesia, no es del Estado. Pero del Estado la única cosa que se espera es que haga justicia y derecho. Y hacia esas cosas nos debemos enfocar. No podemos esperar, miren hermanos, y lo platicamos bastante antes, no podemos esperar justicia de un impío. Porque un impío no importa cuántas pruebas de lo bueno que están haciéndose se le muestren, para él lo bueno sigue siendo malo y lo malo sigue siendo bueno, porque ya tiene la mente torcida. Entonces, por eso hemos platicado bastante de eso. Ya incluso se platicó de que existen los medios para poder evaluar a un gobernante y saber qué tipo de persona vamos a poner ahí. Y finalmente el último punto dice, estamos conscientes que la forma de reconocer a Jesús Rey y Señor es a través de aprender su ley y reconocer que Él, como dueño del mundo, tiene el derecho de recibir obediencia de todos. Y además nosotros, si somos sus siervos, debemos obedecerle. No debemos cuestionar, hermanos, no debemos cuestionar. Si ya Dios dijo qué debemos hacer, estamos en la harta obligación de obedecerles, le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. No estamos para agradar a nadie más que a Dios. Entonces tenemos que estar conscientes de eso, tenemos que apoyar todas esas cosas que se hacen para fortalecer el sistema de justicia y de derecho en nuestra nación.
en donde quiera que estemos, ¿verdad? Perdón que me extendí, hermanos, pero consideré que todo eso era necesario. La parte, si quisiéramos ver técnica, les pusimos ya 3 semanas, pero consideré necesario que esta fuera la parte que hiciera casar las dos cosas. Espero que haya quedado claro y si hay preguntas o comentarios, pues aquí estamos todos para los ancianos también para poder responder a sus inquietudes, hermanos. Escucho. Tengo una consulta. Me Dime. llamó la atención que cuando hablabas de que siempre se culpa al hombre. Y me pareció interesante porque siempre se culpa a alguien. Nosotros aún, todos culpamos más de alguien por cosas. Y decía, ¿por qué el ser humano tiende a echar la culpa a alguien? Era mi pregunta. Sí, mira, esa es la naturaleza humana. Mira, y por eso fue que tomé el ejemplo de Caín y Abel. Imagínate, es independiente. Dice que Abel dio lo más gordo y lo más bonito de su ganado, lo mejor. Mientras que Caín no dice que agarró lo mejor de lo que tenía. Él agarró un poco y lo puso por ahí. Ahí se va. Sin embargo, Dios ve la dedicación que Abel había puesto en lo que había ofrecido, pero no vio la misma dedicación de agradarlo en lo que le ofreció Caín. Y como Caín se dio cuenta que la ofrenda de Abel era más acepta que la de él, en lugar de preguntar, bueno, ¿y por qué fue que Dios no aceptaría? Y si yo creo que si le hubiera preguntado a Dios, mira, Señor, ¿y por qué es que no aceptaste con agrado la mía y la de Abel sí? Dios lo hubiera dicho porque Abel se tomó el tiempo de encontrar y buscar lo mejor, lo más gordo, para ofrecérmelo a mí reconociendo mi grandeza. En cambio, tú a ella lo que caiga. ¿Qué importa? Eso está bien. Esa piña, esas uvas están buenas. No. Entonces él hubiera cambiado su actitud y hubiera ofrecido una ofrenda que hubiera sido acepta. Pero como no pasó, en lugar de preguntar, se enojó. Y como contra Dios no se podía desquitar, su malvado corazón no se podía desquitar de Dios, lo que se le ocurrió fue castigar al que sí había sido acepto. En nuestros días hay unos que tratan de culpar al que sí trabaja, al que sí madruga, al que sí estudia, al que prospera, porque es diligente, a ese se le quiere destruir. ¿Por qué? Porque si yo no tengo, que él tampoco tenga. Es la maldad, es la pura maldad en el corazón de los hombres. No querer dar pasos para mejorar, sino buscar cómo hacerle daño al otro para que el otro no esté mejor. Y tú sabrás, porque creo que todos hemos sido testigos de eso. Siempre existe aquel que como no tiene, no busca cómo mejorar, sino cómo el otro esté mal. Y lo peor después de ahí dice que esos son los que, wow, esa gente sí se preocupa por nosotros. Mm. Como con No, Daniel, como con Jesús. claro, si te das cuenta. Si miren, eso digo yo, cuando está todo el grupo de religiosos y empiezan a juzgar y dicen, cuando venga el Mesías va a hacer más señales que este. Miren, miraban tantas señales que decían, no es posible que este no sea el Mesías. Tiene tantas señales. Y sin embargo, en lugar de convertir su necio corazón, decidieron mejor acabar con el problema. Siempre la misma cosa, tú. Siempre la misma cosa. No sé si eso contesta tu pregunta y si hay algún otro comentario, hermanos, alguna otra pregunta. Sí, Que Lugo. no es pregunta, sino que es un comentario respecto a tu plática. Muy excelente la exposición que hiciste, la narrativa desde el inicio de la visión de Dios
a la cual nosotros tenemos una parte que contribuir, somos parte de esa visión. Hiciste una buena exposición a lo largo de la historia hasta la responsabilidad que tenemos, ¿verdad? De hacer la voluntad de nuestro Señor en nuestra era, nuestro tiempo, ¿no? En nuestro siglo, ¿verdad? Te felicito por el Gracias, tiempo Víctor. que tenías para prepararla. Y sí que yo sí me quito el sombrero, me miras el pelo, pero No, mira, y te digo, honestamente, y miren, hermanos, se los digo con el corazón en la mano. Cuando terminé de trabajar, lo primero que hice fue decirle, Señor, por favor, dame. Mira, estoy viendo yo tanta bendición en esta iglesia, tanta, que quiero contribuir y quiero hacer lo mejor que esté de mi parte. Sé que como hombre no puedo, no puedo, pero sí confío en que Dios sí puede. Y mira, estuve un buen tiempo pidiéndole a Dios y le dije, dame. Y empecé a escribir. Y mira, empezó a venir todo, 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 todo. Y bendito Dios, al final dije, bueno, hasta aquí creo que va la cosa. Creo que esto engloba bien el sentir que como iglesia tenemos. Porque, mira, una de las cosas que toca mi corazón, ponte ahorita yo estoy contento con lo que Bukele está haciendo con El Salvador, pero siempre me pregunto, ¿y cuando no esté Bukele, habrá alguien más que tome la estafeta y tenga el valor que este chico tiene para seguir gobernando, buscando la justicia y el derecho? Que eso básicamente yo me imagino, sin temor a equivocarme, que es el sentir de Carlos, el sentir de Carlitos, que cuando él se vaya con el Señor, alguien tenga la estafeta para seguir su trabajo y que haya tenido el tiempo de consagrarse y de buscar para que continúe el trabajo a esa misma calidad. Yo lo entiendo y mira, Carlitos, Dios te bendiga porque reconozco todo lo que Dios está haciendo a través tuyo. Dios te siga usando, hermano. Gracias. Fíjate que, como ya dijo Víctor Hugo, gracias por la exposición, pues, de principio a fin, está todo ahí. Y me gustó porque eso da oportunidad a lo que quiero añadir. Teniendo clara la visión y la misión para llegar a la visión, nos llevaste en el plan de Dios que se va a cumplir. Como dices, pase lo que pase. Ahora, estaba yo meditando en uno de estos días el hecho de cómo se estorba esa visión hoy en día con aquello que han hecho de poner otra visión. Y vienen se oyen cosas tan absurdas, tan extremas. Por ejemplo, uno que estaba defendiendo el que no se debe diezmar, porque hasta las pobres mujeres que no tienen para comprarle la leche a su hija les piden que diezmen y cosas así. Una malversación y manipuleo de las emociones. Y entonces me enfoqué no me enfoqué, sino que me llamó más la atención. Vamos a ver, Dios creó al hombre. El hombre pecó y la paga del pecado es muerte. Dios viene, lo mata y punto, cumplió con su palabra y que comience una nueva raza, pero no lo hace. Dios viene y dice, voy a poner la maldición sobre la tierra para darle oportunidad al hombre de ser redimido. Deja pasar más de 1300 años y se demuestra que el hombre sin Dios va de mal en peor y de mal en peor y de mal en peor. Entonces, ya habiendo dejado suficiente testimonio de que el hombre no puede salir adelante por sí solo, envía el diluvio. Y ahí está el primer punto. Con tal de llegar a tener su visión, estuvo dispuesto a que se murieran, a saber cuánta gente había en 1000 y pico de años que habían pasado, a saber cuánta gente. Pero lo estoy tratando de hacer es esto. La visión tiene más valor. Y guardar a uno que siga con la visión tiene más valor que tener un montón de gente que no están en la visión. Bueno, hace eso, empieza otra vez a llenarse la tierra. Llama a Abraham y le dice, bueno, ya está llena la tierra, así que voy a hacer de ti una familia. Voy a enseñar ahora cómo se forma la familia. Y va en el proceso hasta llegar otra vez a tener una nación. No la nación, las tribus.
Las tribus en Egipto sufren lo que sufren, la saca. Dios ya los sacó, los va a llevar a la tierra prometida, los va a llevar a la visión. La visión de ellos era la tierra prometida, porque eso era lo que Dios les había prometido. Un ejemplo que nos deja Dios ahí, de que si la visión es la tierra prometida, todos deben de caminar a la tierra prometida. Pero en el camino están va de alegar que quieren regresar a las tradiciones antiguas, quieren regresar a la comida que tenían, porque no saben ser libres, no están dispuestos a pelear por mantener la libertad. Y llega el momento, desde el principio, entonces que Dios dice a Moisés, apártate, voy a destruirlos a todos. Otra vez, una gran cantidad de gente, con tal de detener a uno que siga la visión y comenzar la visión con él. Pero lo que estoy llamando la atención es de que Dios le pone más valor a los que van a cumplir la visión que a los que están caminando con él. Pero como dice el dicho aquel que ya hemos oído, hasta los peces muertos parecen ser vivos cuando van jalados por la corriente, por inercia. Pero cuando se sacan uno por uno, que está muerto porque no pueden nadar contra la corriente. Bueno, se pasa eso de soporta a Israel. Y todas las veces, pero finalmente, después de todo, cuando ya viene Jesús, Jesús dice, bueno, los aguantó con paciencia, les dio la oportunidad, pero ahora ya se acabó. Esta generación no pasa sin que se cumpla todo esto. Y otra vez una gran muerte, ¿verdad? La horrenda cosa que les pasó, ¿verdad? De las abominaciones a ellos. El punto que estoy tratando de hacer es en esto, que lo que tú nos presentaste fue la visión. Esa es la visión de Dios. Y si la hubiera creído la gente desde el principio, hubieran caminado en ella y seguramente ya estuviera el reino de Dios aquí en la tierra, ¿verdad? Luego, con los discípulos, el argumento que me presentó alguien acerca de cuando me dice, bueno, cuando cité lo de la estatua de Nabucodonosor, como lo hiciste, ¿verdad? Así, pero en la Biblia no se ve que Jesús tratara de levantar un movimiento político para derrocar a Roma. En la Biblia no se ve que estuvieran los cristianos buscando llegar a la presidencia. Entonces digo yo, qué necesidad de que cuando les conviene aceptan que la cultura del tiempo y esto. Cuando no les conviene son tan necios que no se dan cuenta que estaban trastornando el mundo, estaban ya influenciando. Y esta es una gran elección para nosotros que agarremos ahorita. El pueblo, la gente misma, estaban conscientes de lo que la iglesia estaba haciendo, transformaba el mundo, ponía de cabeza el mundo para ellos, pero la verdad era que lo estaba enderezando, porque el mundo está de cabeza y ellos lo estaban enderezando. Pero el punto es este, ellos estaban conscientes que la iglesia estaba afectando la sociedad, por eso los persiguieron. No dijeron porque tienen a Jesús de religioso, sino que de rey, y están cambiando el mundo. Bueno, pasa ahora la resurrección de Jesús y debemos de estar nosotros siendo equipados por los 5 ministerios. ¿Para qué? Para establecer el reino de Dios, así como la tierra prometida era para el pueblo de Israel, porque se las había prometido a ellos, a nosotros nos ha prometido las naciones. Y nos está diciendo que nos adueñemos, no retomemos, aceptemos que la nación es nuestra, porque ya Jesús la recibió en herencia y nosotros somos coherederos. Pero otra vez, desde la misma congregación, siguen con el emocionalismo de que, ay, sí, pero las almas, ay, sí, pero las almas, ay, sí, pero las almas. ¿Qué es más importante? ¿Salvar almas y hacer esto y lo otro? ¿U obedecer a Dios o a la visión de Dios? ¿Qué es más importante? ¿Pensar en ganar a mucha gente y librarlos del pecado y del infierno y todo lo demás? Que obedecer a Dios. Porque Dios a lo que nos ha mandado es a establecer el reino para que regrese el rey y todo continúe como debió haber estado desde el principio. Así que quería que se den cuenta, pues, que esas
que actitudes de los cristianismos es que no nos atienden de esta manera, o hay que velar por las almas, pobrecitos y todo lo demás. No, Dios cuando llegó el momento de que te había que seguir con la visión y todos los estaban estorbando, los destruyó. ¿Eh? Y aún a sus propios discípulos, cuando los discípulos le dijeron, Señor, mira, algunos se enojaron con esta palabra porque es muy dura. Y Jesús le dijo, ¿y ustedes se quieren ir también? Ven, no es no, esa, que almático, pues tengo que decirlo, eso de velar, leer al corazón y esto y lo otro. ¿Acaso Dios no tendrá mejor corazón que nosotros? ¿Acaso Dios no amará más a la humanidad que nosotros? Y Él consideró y dejó ejemplificado para nosotros que era mejor dejar a los que no querían alcanzar la meta de Él. Esas son las consideraciones que tenemos que tomar ahora que estamos retomando o aprendiendo a tomar la visión y el propósito de Dios. Es así, efectivamente así es. No sé si hay alguien más que tenga algún comentario o alguna pregunta. Yo lo que pienso es que ahora tenemos claro hacia dónde vamos a caminar. Este año siento que nuestra congregación va a caminar con un poco más de confianza hacia un punto objetivo, ¿verdad? No nos va a cansar escuchar mensajes, no vamos a hablar de cosas que no son alcanzables, sino teniendo ya definido hacia dónde caminamos, seguiremos equipando a la gente, seguiremos haciendo las cosas de establecer el reino, de predicar el evangelio, de tratar de hacer la voluntad del Señor y de someter a sus enemigos bajo estrados de sus pies para hacer nuestro granito, ¿verdad? Aunque sea arenita, pero hacemos. Ay, mira, una palabra bien dicha alcanza a mucha gente. Yo tengo esa convicción. La palabra, aunque sea poca, pero efectiva, transforma corazones. Y si permanecemos en nosotros en esa palabra, Dios va a ser glorificado. Ese es realmente mi anhelo. Ese Ujú. realmente es mi esperanza. Que finalmente el Señor Jesucristo sea reconocido como Rey y Señor y que su palabra sea la que gobierne y no la de todos los mentirosotes que se meten a política solo para enriquecerse. Y que lastimosamente se ve también reflejado en la iglesia. En la iglesia hay la llamada iglesia, hay mucha gente que se ha metido básicamente para hacer dinero, no para que el Señor Jesucristo sea glorificado. Y eso se ve en los mensajes. Pero ya es harina de otro costal. Yo creo que nuestra parte debe seguir siendo la de equipar, de saber esa responsabilidad que tenemos, ¿verdad? De formar gente que en el ámbito en el que se encuentre deje huella. Esa creo que es la idea principal. Sí. ¿Eh? Y yo quisiera agregar también lo que dice Salmo 44 déjame ver, dice Salmo 44, 5 no, al 8. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Prácticamente se responde ahí quiénes son los que van a poner a los enemigos de nuestro Señor por estrado de sus pies. Solamente Gracias, gracias, gracias. Pues si ya no hay preguntas, hermanos, creo que voy a detener la grabación.